Este año he empezado algo que debía haber empezado hace mucho tiempo. No fue este año, sino el año de la pandemia, el que empezara a leer la Biblia en familia. No sé si tú lo estás haciendo o no lo estás haciendo, lo deberías de empezar a hacer lo más pronto posible. Hay beneficios que no podría yo ni expresar en lo maravilloso que es abrir la palabra de Dios en la casa. Estás hablando de que estás abriendo una luz que va a llenar la habitación, la palabra de Dios, inspirada por Dios. Y cuando lo haces con tu familia, conoces a tu familia. Esto es maravilloso, porque abres la palabra de Dios y ahora tienes una relación con aquellos con los que tú estás todos los días con ellos. No le puedo poner precio a esto. Por alguna razón tuviéramos que cerrar las iglesias y huir a algún lugar, eso haríamos. Abriríamos la palabra de Dios como familia. Y eso ha hecho la iglesia por mucho tiempo. Esta semana hemos estado leyendo el libro de los Hechos. ¿Quiénes han leído el libro de los Hechos? Gloria a Dios por los que lo han leído. Y sabemos que habla de la historia de la iglesia. Y hay una parte en la cual te ha pasado, y espero que te haya pasado, que llegas a la palabra de Dios y el texto es tan rico que te empiezas a saborear, ¿no? Como cuando físicamente sería como que te invitan a un lugar donde tú sabes que la comida va a estar buenísima y sales de ese lugar donde comiste y wow, estuvo delicioso. Y hay gente como yo que dice, ¿sabes qué? Va a decir que ¿sabes qué? No me voy a lavar la boca ahorita porque quiero seguir sintiendo el sabor. Bueno, imagínate la palabra de Dios. Estás meditándola, estás llena tu mente, no sabes qué hacer, la estás saboreando y saboreando y saboreando. Y llega el punto, no sé si a ustedes les pasa, tal vez a algún, que no quieres leer nada más, porque tienes eso en la mente. Y es demasiado maravilloso este conocimiento. Y dices, wow, gloria a Dios. En el capítulo 17 del libro de los Hechos, nuestro apóstol Pablo está esperando a Silas y a Timoteo en Atenas. Y si tú eres creyente, esta es una parte que debes de conocer para defender lo que tú crees. Pablo está en Atenas y va a dar una predicación que es muy famosa. Pablo en el Areópago, Pablo en la colina a Marte. Como cristiano, tú debes de saber esto. Nadie te debe de sorprender que te diga, ¿qué dijo Pablo cuando estaba en Atenas, en el Areópago? Tú debes de saberlo. No debe ser algo como, desconozco qué pasó allí. No. La gente de afuera, la gente del mundo, estudia estas cosas. La gente del mundo te va a preguntar estas cosas. ¿Y qué vas a decir? Bueno, déjamelo checo. Les decía, hermanos, que yo realmente disfrutaba esta parte mientras leía la Biblia con mis hijos. Pablo está en Atenas y vamos a comenzar allí en el versículo 16.
Vamos a ir bastante rápido, así que por favor abrochen los cinturones. El capítulo 17 del libro de los Hechos, en el versículo 16 vamos a comenzar. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. La ciudad llena de ídolos, entregada a idolatría, dice la versión Reina Valera. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? ¿Quién dijo Pablo? Levante la mano. ¿Ok? ¿Qué más? Muy bien. Que pasen a hablar con el hermano Leonel después. No, hermanos, el libro de los Hechos lo escribió Lucas, el historiador Lucas. Tenemos que poner atención a estas cosas porque te las van a preguntar. Entonces, Pablo está esperando a Timoteo y a Silas. Está esperando, y mientras tanto su corazón está triste. Él está sorprendido de lo que ve. Pablo era un hombre, hermanos, aguerrido, pero era un hombre movido por el Espíritu de Dios. Pablo no empezaba guerras porque él quisiera empezar guerras, ni conflictos, ni discusiones. Pablo amaba al Señor y era un siervo de Dios. ¿Por qué voy a esto? A veces Dios va a poner ciertas situaciones en tu vida en que tienes que dar cuentas, tienes que enfrentarte, tienes que dar testimonio, tienes que explicar lo que tú crees. Pablo estaba muy afligido. La ciudad está llena de ídolos. Quiero que entiendan esto. Esta es supuestamente la cuna de la sabiduría humana, no de Dios, donde todos estos filósofos habitaban. Pablo tenía la costumbre y en el amor al Señor que a donde quiera que él iba a una sinagoga de judíos y enseñaba. Enseñaba allí, enseñaba en las calles. Pablo siempre estaba enseñando. Dios le había dado ese amor por las almas. Siempre estaba él como tú deberías estar haciendo, siendo esa luz que alumbra, esa luz que está lista para alumbrar. Sí, señores, sí, hermanos, listos para dar testimonio de aquel que nos llamó. Entonces, viendo esto, que la ciudad estaba entregada a la idolatría, se enardeció y fue llevado a algo que espero que te pase varias veces en tu vida. Fue llevado a algo que se llama la ira santa. Sí, hermanos, a los cristianos también se les para el pelo. También se enardecen cuando ven algo que está completamente mal. Quiero hacer una pausa aquí. Hermanos, pongan atención, por favor. Somos llamados cristianos porque seguimos el ejemplo de Jesucristo. ¿Ok? No somos llamados cristianos porque seguimos el ejemplo del hermano Pablo, aunque seguimos el ejemplo del hermano Pablo, pero seguimos nuestro modelo a seguir es Cristo. ¿Ok? El mundo entero estaba lleno de ídolos. ¿Alguna similitud con lo que está pasando hoy en el mundo? Hoy el mundo está lleno de ídolos. No es cierto, hermano. Mete tu mano en tu bolsa, ¿qué tienes ahí? Sí, hermanos. Tenemos ídolos desparramados por otros lados. Tal vez ya no les decimos ídolos, les decimos otras cosas, pero son cosas con las cuales no podemos subsistir. A mí me dolía. Espero que ustedes vean este punto y no me tachen a mí de legalista por lo que voy a decir. A los cristianos antiguamente, el título legalista era porque señalaban las cosas que estaban mal.
Hay cosas que están mal y hay que señalar estas cosas. Cuando cantamos una canción en el templo y la canción dice: he conocido tu amor y ahora me he rendido ante ti, son palabras muy grandes, hermanos. Oye, yo veo el texto, pero realmente me he rendido ante ti. Wow, yo digo, pues Señor, creo que esa parte me la voy a saltar, porque a lo mejor no me he rendido ante ti. Somos una iglesia que sigue el ejemplo de Cristo. Somos una iglesia bíblica. Ustedes saben que mujeres santas de Dios no le permitían a sus hijos recitar ciertas partes de la Escritura porque no eran creyentes todavía. No les permitían cantar ciertos himnos a sus hijos. Tú no entiendes todavía lo que vas a cantar, esa parte no la cantes. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque tenían celo por las cosas santas de Dios. Y tal vez te voy a decir, no eras el más popular de la cuadra, ni eras el más popular en tu ciudad. Así es, hermanos. Había una broma entre en Atenas, con los hombres en Atenas, que era más fácil encontrar un Dios que a un hombre, porque la ciudad entera estaba dada a la idolatría. Entonces Pablo estaba enardecido, estaba conmovido, estaba dolido. Satanás había enloquecido a la ciudad de Atenas más que cualquier otra ciudad. La ciudad donde era supuestamente dada la sabiduría humana. El Señor permite que esto suceda. ¿Sí? ¿Te has dado cuenta que a veces hay un país que sube? Y llega el momento que desatan las ligaduras y las ataduras y dicen: ¿para qué voy a obedecer yo a Dios? Y entre más alto esté un hombre, la caída es terrible. ¿Y qué pasa? Que Dios en su sabiduría va a utilizar la caída. Fíjate lo que le pasó ahí. ¡Pum! Pon atención, porque lo mismo te puede pasar a ti. Dios permitió que esta ciudad creciera. ¿Pero para qué? Para que fuera ejemplo de los demás, que la sabiduría del hombre no te lleva a nada. Para que vieran los demás cómo se puede corromper lo que supuestamente ellos llamaban sabiduría. No solamente se engañaron a sí mismos, sino engañaron a mucha gente. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles, temerosos de Dios. La versión Reina Valera dice: los religiosos, diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Con Pablo era algo común, a donde quiera que fuera, ir a las sinagogas de los judíos y enseñar a Cristo a su propia nación. Después, hermanos, vino a nosotros. Gloria a Dios. Después vino a nosotros y escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Por eso les decía esta mañana, y vamos a recorrer en unas partes que para mí son sorprendentes. Vino a nosotros y nuestros ojos fueron abiertos. Por eso ahora conocemos a Dios. Pablo fue y predicó a los gentiles, y aquellos que no tenían acceso a la gloria de Dios, que no tenían acceso, que eran los más pobrecitos, ahora son rociados con la sangre de Cristo. Sí, hermanos, la religión va a ser destruida, pero ahora
somos nosotros llamados adoradores de Dios espiritualmente. Versículo 18. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predica a Jesús y la resurrección. Nuestro hermano Lucas agrega que Pablo tuvo una discusión con los filósofos. No es algo que él hubiera planeado, pero que se le obligó a entrar en este conflicto. Él sabía que un hombre tiene que tener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con una sana doctrina y refutar a los que contradicen. Tito 1:9. No siempre es la elección de un hombre enfrentarse, pero el Señor a veces y muy a menudo lo permite. Sin embargo, al fin demostrará que no discutió solamente con palabrería. Hermanos, el hombre de Dios tiene que ser un ser humilde. Pablo era un ser humilde. Y digo esto porque a veces, aunque sepas las cosas, es mejor ser humilde. Él no enfrentó, él no hizo una demostración de palabrería y de sabiduría. Su demostración consistía en el poder de Dios. Esa era su demostración. Él les iba a demostrar con cosas que ellos fueran a entender, y lo vamos a ver más adelante. Así debemos hacer para refutarlo, dócil y modestamente. Debemos evitar siempre este peligro, la ambición o el deseo de demostrar nuestro gran conocimiento. Es importante tener siempre esa visión. No voy a leer qué son los epicúreos y los estoicos, eso lo van a tener de tarea. Pero eran dos ramas, dos grupos de filósofos griegos. Ellos habían se habían desviado en su sabiduría. Tomaron a Jesús por un Dios extraño y nuevo, del que nunca habían oído antes. Y ahora este hombre les hablaba de este hombre y de su resurrección. Habiendo aquí una sinagoga de los judíos y habiendo muchos judíos asentados en este lugar, por eso leemos en los escritos judíos de hombres que iban a Jerusalén y Atenas, y de Atenas a Jerusalén. Y los judíos habían tenido un impacto en Atenas, en Grecia, y muchas de las cosas judías fueron adoptadas por los griegos. Versículo 19. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza, esta nueva doctrina, dice la Reina Valera, que proclamas? Y entonces te pasa como cuando los testigos de Jehová no pueden contigo, y entonces van y traen a otro más grande, ¿no? A Pablo entonces lo llevan a este lugar, al Areópago, y ahí le van a pedir que explique ante los doctores de la filosofía, ante los maestros. Le van a pedir que exponga ante estos jueces. La versión etíope
lo traduce como que lo llevaron a la casa de su dios, al templo de uno de sus ídolos, el templo de Marte. Porque se nos dice que Areópago era una calle en Atenas, en la cual estaba el templo de Marte. Pero la versión siríaca lo traduce mejor. Lo llevaron a la casa del juicio o tribunal de justicia de Marte, que se llama Areópago. Hay una historia de que Marte, el dios Marte, una de sus hijas había sido violada por otro de los dioses. Y quiero que entiendas que estos griegos, sus dioses, eran como ellos. Eran como los superhéroes que salen. Todos están dados a la tentación, todos se caen, todos se resbalan, roban, violan, son llevados por sus pasiones. Pablo está a punto de presentarles algo que nunca han escuchado. Nunca han escuchado de este Dios. La historia decía que Marte, su hija, había sido violada por uno de estos dioses y él había encontrado a este Dios y lo había matado. Por lo cual él entonces había sido juzgado por 12 entidades, por 12 deidades, y había sido absuelto del crimen. Locuras. Pablo le está a punto de hablar de algo que no tiene nada que ver con las cosas humanas. No existe nada en el universo que podamos comparar a nuestro Dios. Él es único. Único, no existe nada en el universo que lo podamos comparar. Él es único, no hay otro como Él. Esa es la realidad, hermanos. Eso diferencia a nuestro Dios de todo el universo. Él es único. Entonces, ¿podemos saber cuál es esta nueva doctrina de la que hablas? Porque nunca hemos oído hablar de Jesús, ni de la salvación, ni de la salvación por Él, ni de la resurrección de los muertos. Versículo 20. Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Versículo 21. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Versículo 22. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos. Otra versión dice muy supersticiosos en todo sentido. Yo cuando leía este versículo, quería imaginarme a nuestro apóstol parado enfrente de este grupo de gente que está a punto, que está ahí para juzgar lo que va a salir de su boca. Él está listo para defender la causa de Cristo. Está listo para explicarles cómo un hombre puede ser salvo. Hermanos, ¿qué hay otra cosa que hacer? ¿Existe algo que tenga más importancia en la balanza de Dios que aquel hombre o aquella mujer que viven para el reino? ¿Realmente? Entonces, varones atenienses, veo que son muy religiosos. Primeramente, Pablo va a empezar con esto. Pablo va a atribuir a la superstición, a la acusación de los hombres de Atenas, por la cual adoran a todos estos dioses. Pablo los va a acusar de ser supersticiosos. Demuestra y va a demostrar con un argumento natural. ¿Por qué? Pablo no va a usar primeramente los textos bíblicos
para hablar de el Dios que va a presentar. Les va a hablar argumentos naturales. ¿De quién es este Dios? ¿De quién sostiene todo el universo? Tercera parte, Él va a acusar a aquellos hombres que con insensatez, aunque fueron creados para conocer a su Creador y Hacedor, sin embargo, se han vuelto errantes y vagan sin rumbo en tinieblas como ciegos. Y la cuarta parte, que es lo más terrible que un hombre puede hacer, es hacer una representación de Dios. ¿Te das cuenta lo terrible que es la idolatría? Hacer con tus manos una representación de Dios, una figura de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, no lo puedes ver. ¿De dónde sacaste la imagen? No puedes, digamos, te contradices. Tú haces una representación de Dios y entonces, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está la deidad en esa imagen? Así es, porque era un requisito presentar estos 4 puntos antes de proceder a la fe por medio de Jesucristo. Demuestra por esta única razón que todas las adoraciones de los hombres de Atenas son corruptas, porque no están seguros ni a qué a Dios adorar, porque el hecho de que habían levantado un altar al Dios desconocido era una señal que no tenían certeza. Tenían en verdad una gran compañía de dioses de los cuales hablaban mucho, pero no sabían de verdad cuál era una verdadera divinidad. Quieren adorar a Dios sin ninguna certeza, adora sus propias invenciones en lugar de Dios. Esta fue la causa de que los hombres de Atenas mezclaran sus dioses domésticos, a quienes creían conocer, porque en su vana opinión los habían inventado con dioses desconocidos. Entonces mezclaban a los dioses que ellos conocían con los dioses que desconocían. Ahora, esto es lo maravilloso de esto. La gloria es para el Señor. El conocimiento de Dios hace caer toda idolatría. Muestra a Cristo, hermano. Muestra a Cristo. A veces, yo sé, llegas a un lugar y dices, esto no es Dios, amigo, amiga, mamá, papá, esto no es Dios, esto no es Dios. Pero ten por seguro una cosa, cuando la gente conozca a Cristo como su Señor y Salvador, automáticamente, ¿te das cuenta que esta luz opaca todo lo demás? Cuando alguien conoce a Jesucristo, sabe entonces lo que tiene valor. Cuando alguien conoce a Jesucristo, sabe entonces lo que tiene valor. Y todo lo demás es opacado, no tiene fuerza. El conocimiento del Dios verdadero es suficiente para la abolición de cualquier ídolo. Versículo 23. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también a un altar con esta inscripción: al Dios desconocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, esto os anuncio yo. Pablo entonces encuentra un altar que está dedicado a dioses desconocidos. Y él va a tomar y les va a hablar de un Dios, de ese Dios que ellos desconocen. Esto no significa que Pablo haya cambiado el número de dioses y que con cierta astucia haya atribuido a un solo Dios lo que fue descrito para muchos, no para engañar a los hombres de Atenas, sino porque el asunto lo requería. Dijo que trajo doctrina
acerca de un Dios desconocido. Así vuelve Pablo de nuevo al principio, de que no se puede adorar correctamente al menos que conozcas lo que adoras primeramente. Hermanos, ¿por qué estudiamos la Biblia? Porque queremos conocer a Dios. Queremos conocer a Dios porque queremos adorarle más, porque queremos amarle más. Entre más conozco a alguien, más le amo, más le conozco. ¿Cómo dice que Dios fue adorado en Atenas? Quien rechaza todas las adoraciones que no están de acuerdo con lo prescrito por su ley, si declara que todo esto es idolatría que los hombres inventan. ¿Y a dónde voy con esto? En el versículo que acabo de leer, Pablo les dice a los atenienses: al Dios desconocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Entonces, ¿cómo Pablo puede decir esto? Nos vamos a ir a Juan 4:22, y es Jesucristo hablando. ¿Cómo Pablo puede decir que estas gentes adoran a algo que no conocen? ¿Se puede hacer esto? Sí se puede hacer, pero no es algo correcto de hacer. Juan 4:22, el Señor Jesucristo hablando a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pablo no elogia lo que habían hecho los atenienses, pero utiliza el apego que ellos tenían hacia este Dios, aunque sea corrupto, como un material, como una oportunidad para enseñarles. Versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que el Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios que hizo el mundo. El acierto del apóstol Pablo es enseñar lo que Dios es, además debido al que tiene que tratar con hombres incrédulos, profanos. Entonces va a extraer de su entorno pruebas que son irrefutables del entorno, de lo que ellos llamarían naturaleza. Antes de citar escrituras, si algún hombre quiere hablar de religión en general, este debe ser primer punto, que hay algún poder divino que los hombres deben adorar. Pero debido a que estaba fuera de discusión, Pablo procede al segundo punto, que el Dios verdadero debe distinguirse de todas las imágenes o las imaginaciones vanas. ¿De dónde provinieron todas estas imaginaciones? ¿De dónde provinieron todas las ideas vanas? El apóstol Pablo lo pone en Romanos 1:21 de esta forma: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así es, nada es más fácil que corromper la pura adoración cuando los hombres estiman a Dios según su propia mente. Gloria a Dios. Tú no puedes glorificar a Dios correctamente si no le conoces. Para venir
para alabar a Dios hay que conocerle. Y Dios ha puesto, hermanos, tal vez no tengas tu idea de la bendición que tienes. Dios ha puesto los medios en esta época, en este periodo de vida, para que todo hombre pueda conocerle. Eso es maravilloso, no se había visto jamás. Ustedes se dan cuenta que esta carta a los hebreos, este testimonio de nuestro hermano Lucas, que es escrito por nuestro hermano Lucas, está hablando, esa es la primera vez que este grupo de gente que supuestamente eran sabios, donde había nacido la sabiduría humana, es la primera vez que escuchan esto. Nunca más lo habían escuchado, nunca más se había oído esto. ¿De qué hablas? ¿Qué es este palabrerío que dices? ¿De quién es este Dios del que hablas? ¿De qué resurrección hablas de los muertos? Nosotros lo tenemos todos los días. Todos los días. El mundo occidental, ¿sabes qué pasa? No sé quién dijo por allá, han abaratado el evangelio. Se lo han dado todo el mundo cree. Esto es algo preciosísimo, es algo hermosísimo, es algo que cambia la vida de los hombres. Tal vez no lo entiendas, pero quiero decirte una cosa. Aquellos que se dieron cuenta que se estaban dirigiendo al infierno y de alguna manera milagrosa una mano los alcanzó y los arrebató, esos son los que adoran en espíritu y en verdad. Tal vez tú estás sentado aquí y digas, ¿qué es esta palabrería que dice este chaparrito? ¿Qué es lo que dice? ¿De qué habla? ¿De qué? Dios, que no veo yo a nadie. Tal vez sea el momento que levantes una oración y tal vez de alguna manera pidas y digas, Señor, revélate a mí. Porque ¿a dónde? Eso es terrible. Pablo se levanta ahí y les predica y les va a dar esta predicación histórica que todo creyente debería saber, pero no todos van a creer. Así es. El Dios verdadero debe distinguirse de todas las imaginaciones vanas. Y nada es más fácil que corromper la pura adoración de Dios que cuando los hombres estiman a Dios según su propio ingenio. Por tanto, no hay nada más apropiado para destruir todas las adoraciones corruptas que hacer este comienzo y mostrar qué clase es la naturaleza de Dios. También nuestro Salvador razona de esta misma manera. Juan 4:24. Dios es un espíritu. Dios es espíritu. Por tanto, no admite a otros adoradores que no le adoren espiritualmente. Ojo con esto. Esta parte debe ser suficiente para impactarte. Porque a lo mejor tu mal es que no eres un ser espiritual, que eres una persona carnal y que quieres acercarte a Dios en tu carne y que todo el tiempo estás dándote golpes contra el aguijón. A Dios se le tiene que adorar en espíritu. Y para adorar a Dios en espíritu tienes que invertir tiempo. No hay en la tienda de la esquina este material que vayas y lo compres y lo hagas tuyo. No, hay que hacer tiempo. Porque Dios es el creador, el ordenador, el Señor del mundo. No habita en templos hechos por manos humanas. Porque viendo que se manifiesta claramente por la creación del mundo, que la justicia, la sabiduría, la bondad y el poder de Dios
van más allá de los límites del cielo y la tierra. De ellos sigue que no puede ser incluido, encerrado dentro de ningún espacio de lugar. ¡Wow! Tal vez no te diste cuenta. Acabo de hacer una acusación. Acabo de acusar. Dios no vive en templos hechos por manos humanas. No. Y esto va a causar controversia, porque estos son unos impíos, ¿verdad? Estos son unos rufianes. Estos no tienen nada que ver con... ¿Y el pueblo de Dios? ¿Y el pueblo de Dios? Vamos a ver más adelante que el pueblo de Dios va a ser acusado del mismo crimen. Empezar a asociar a Dios con un templo hecho de manos, cuando el cielo no lo puede sostener, cuando la tierra es el estrado de sus pies. No. Hermanos, recorran el mundo, recorran con sus ojos el mundo y vean cuánto templo de tanta belleza está hecho. Y la gente que está ahí se jacta de que ahí habita Dios. Dios no habita en la Capilla Sixtina. No. El cielo no lo puede contener. Y tú me dices que lo va a contener un lugar. Que nuestros ojos espirituales sean abiertos y veamos más. Por eso me sorprendía esta parte. Yo decía, esto es demasiado preciado. Este discurso de este hombre es demasiado preciado. Me llena mi cabeza. La idolatría es contraria a sí misma, porque los incrédulos dicen que adoran a Dios en sus imágenes, pero al menos que hubieran podido atar la deidad de Dios y el poder de Dios, esto es inútil. Espero que me hayan entendido lo que acabo de decir. Y no es de extrañar que si los gentiles fueron engañados, lo mismo le sucedió al pueblo judío, a quienes sin embargo el Señor habla mostrando su gloria espiritual, porque no es sin motivo que Isaías los reprende por incluir a Dios dentro de los muros del templo. Isaías 66:1. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podréis edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? ¡Qué acusación!, ¿verdad? Y no son para unos extraños, son para el pueblo elegido. ¿Se acuerdan de nuestro hermanito Esteban? El mártir. Esto estaba mencionando a punto de acabar su discurso. En el libro de los Hechos 7:49, en el sermón de Esteban deducimos que este vicio era común de todas las edades, cuyo sermón está escrito por el hermano Lucas en Hechos 7:49. Si alguien le preguntara a los judíos cuya ofensa reprende el Espíritu Santo, si pensaran que Dios estaba encerrado en su templo, habrían negado rotundamente que estuvieran en un error tan grave. Pero debido a que solo contemplaron el templo y no se elevaron más alto en sus mentes, y confiando en el templo, se jactaban de que Dios estaba como ligado a ellos, el Espíritu los reprende por buena causa, por atarlo al templo como si fuera un hombre mortal. La religión finge que Dios habita en templos hechos con manos, no que lo encerraran como si estuviera en una prisión, sino porque sueña con un Dios carnal y atribuye cierto poder a los ídolos y traduce la gloria de Dios a cosas humanas. Tremenda palabra. Yo sé que no tiene sentido para muchos. ¿De qué habla? Y hay que pedirle al Señor que nos abra el entendimiento. ¿Y sabes por qué? No solamente por los beneficios inmediatos,
Porque hay beneficios inmediatos. Aquel hombre o mujer que se rinde a los pies de Cristo, hay beneficios son inmediatos. El perdón. Sí, el perdón. ¿Quién puede curar esa herida que traes acá adentro que no te la... Y todas las noches te acuestas a dormir y piensas que fue una injusticia? ¿Quién puede curar eso? ¿El psicólogo? ¿El filósofo? ¿La sabiduría de este mundo? Solamente Dios. Cuando empecé la prédica les dije, somos cristianos, y aunque es un mote, era un sobrenombre, somos cristianos porque seguimos los pies de Cristo. Seguimos los pies de Cristo. Aunque haya hombres y mujeres que admiramos y que decimos, wow, qué bárbaro, qué grande. Yo siempre tengo esa frase y quiero que tal vez ustedes la hagan suya. Qué grande es la obra de tus manos. Qué grande es la obra de tus manos en fulano, en sotano, en fulana. Qué grande es la obra de tus manos. Versículo 25. Ni es servido, honrado, dice otras versiones, por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, primero que nada, Él va a condenar a estos filósofos que creen que la vida fue una cosa espontánea, que los átomos llegaron y se juntaron, o aquel que cree que Dios sí existe, pero Dios está alejado y desconectado de las cosas del mundo, o toda desviación humana que pudieran pensar. La reprensión es esta: Dios no es servido por manos humanas, Dios no es honrado por manos humanas, como si necesitara de algo, pues que de Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo condena las ceremonias de los gentiles. Digo con estos. Pablo dice, las ceremonias de los gentiles están mal. Cuando empecé la oración, ustedes se acordarán que el pueblo judío tenía una serie de ceremonias en las cuales se hacían este tipo de ceremonias todo el tiempo, este tipo de holocaustos todo el tiempo. Pero esos eran nomás, haz de cuenta, que ayudas, eran simplemente cosas que auxiliaban. Realmente el hombre y la mujer que se acerque a Dios tiene que creer que en Él hay. ¿A poco crees que la fe nomás es de nosotros? También en el Antiguo Testamento, cuando los judíos hacían ceremonias y eso, había que hacerlo con fe. Había que creer que Dios iba a recibir ese holocausto. No era algo... Entonces, ¿por qué quiero hacer el contraste aquí? Porque la gente que no cree hace ceremonias que son rituales, pero no son hechas con fe. Dios es el autor de la fe. Dios es el consumador de la fe. Dios es el que da la fe. Cuando mataban bestias, ofrecían pan, libaciones, encendían fuegos. Sabían que no se colocaba piedad en estas cosas, sino que siendo auxiliados por ellas, siempre miraban hacia la adoración espiritual de Dios. Siempre mirando a la adoración espiritual de Dios. Y Dios mismo dice claramente en muchos lugares que no habita por cosa externa o visible, que las ceremonias no tienen importancia en sí mismas y que no se le adora de otra manera sino por fe, con una conciencia pura, por oración, con oración y en agradecimiento.
Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de su habitación. Entonces, de una sola sangre, Dios sacó a toda la humanidad. Y me llama mucho la atención, porque viví un tiempo en Estados Unidos, y en Estados Unidos es muy marcado el racismo. Si tú eres blanco, yo soy blanco. Tú eres... Y los lugares que yo anduve, tal vez en otros lugares no, pero en lugares que yo anduve, tú eres negro, tú vete para allá, yo soy blanco. Pero si te das cuenta, Dios sacó a todos los hombres de Adán. Digamos, ¿dónde está que tú eres mejor? Imagínate que Dios hubiera hecho 10 Adán. Entonces alguien diría por allá, yo me jacto de que yo vengo de fulano, o yo me jacto porque yo vengo de sotano. No es cierto. Dios sacó a la humanidad de 2 personas, de Adán, y después del diluvio, de Noé. Nada más. Entonces no hay aquello de que yo soy superior a ti. Pablo le está tratando de explicar esto. Yo, como un hombre explicándole a otros hombres. Adán fue el primer padre de toda la humanidad, y de él proviene la sangre de todos los hombres. Dios, en su poder, fijó todos los tiempos. Todos los tiempos. Me llamaba mucho la atención que habían pasado 4,000 años y nadie había puesto los pies en Atenas para predicarles el Evangelio. Digamos, cualquiera diría, bueno, eso no es justo. Pero todas las cosas que provienen de Dios son justas. Si a ti y yo nos hubieran tocado vivir en ese tiempo, tal vez no fuéramos creyentes. Pero Dios nos marcó nuestro tiempo también, y lugar donde deberíamos de nacer. Y su conocimiento sobrepasa todo entendimiento. ¿Dónde debería de haber nacido su Cristo? ¿Dónde había vivido? ¿Y cómo este mensaje iba a ser desparramado por todo el mundo? Él lo planeó. Y Él conoce entonces la habitación de todos los hombres. Conoce los tiempos perfectamente. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Salmos 115, 3. Versículo 27. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 27. Para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Cuando yo escuché este versículo, me fascinó, y me fascinó por el hecho, por el lenguaje que utiliza Pablo. Hemos estudiado la omnipresencia de Dios, ¿verdad? Y Dios está presente en todos los lugares, ¿verdad? En todos los lugares. Dios está presente en todos los lugares. Entonces Dios no está lejos. Pablo les está describiendo un atributo de Dios. Dios no está lejos. Palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Dios no está lejos del ciego, hermanos. ¿Te das cuenta qué maravilloso? Hermano, vea lo que acabo de decir. Un hombre que nace ciego, que nunca ha leído las Escrituras con sus ojos, pero el día que escucha la palabra de Dios, cree y es convertido. Qué maravilloso es esto, que un hombre ciego pueda recibir el poder de Dios. Ahora, ¿qué excusa tendríamos los que tenemos 2 manos, 2 pies, 2 ojos?
¿Qué esperas? ¿Qué esperas para tener una mejor vida? 27. Ya lo leímos. 28. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, pero también nosotros somos linaje suyo. El significado de Pablo es que somos una especie contenida en Dios, porque en Él habita en nosotros su poder, y por lo tanto Dios mismo nos separa de todas las criaturas con esta palabra, Jehová, para que sepamos que al hablar propiamente Él está solo, Él es el autosuficiente, y que tenemos nuestro ser en Él, pero cuando por su Espíritu nos guarda en vida y nos sostiene, porque el poder del Espíritu se extiende por todas partes del mundo para preservar la vida. Eso es maravilloso. A mí se me hace maravilloso que Dios en su poder haya creado toda la creación, pero hasta el día de hoy el Señor sostiene la vida. Eso es maravilloso. Hermanos, no crean que esto es una cuestión de casualidad, que todo fue creado y se dejó a la deriva, y entonces todo empezó a ir mal, y empezó a crecer la hierba, y empezó a desbaratarse todo, y se empezó a morir los animales. No, Dios sostiene la vida hoy, y quiero que medites en esto. Si Dios sostiene la vida hoy y sostiene tu aliento hoy, ¿no deberías de darle más importancia a Dios? Si Dios sostiene tu vida hoy, en este momento, cada resollo que tomas, Dios lo sostiene, Dios sostiene tu vida. ¿Cuántas veces al día piensas en estas cosas? ¿Cuántas veces cruza tu mente? Debemos pensar bien en este continuo consuelo y fortalecimiento para que podamos recordar a Dios a cada minuto. 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata, piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Este es Pablo y su prédica. Este es Pablo ahí en ese lugar famoso, el Areópago. Los americanos le dicen Mars Hill, a la colina, a Marte. Cuando alguien te pregunte sobre esto, vas a saber qué decir. Pablo está entonces hablándole ahí a los atenienses. Dios no puede ser representado, parecido por ninguna imagen esculpida en la medida que Él quisiera que su imagen exista en nosotros, porque el alma en la que está debidamente grabada a la imagen de Dios no se puede esculpir. Por tanto, es algo más absurdo ir y tratar de esculpir a Dios. No debemos pensar que Dios es como el oro, o como la plata, o la piedra tallada, o por el arte, o por el artificio del hombre. Versículo 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios demanda ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Wow. Dios demanda a todos los hombres que se arrepientan, a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan. Y vamos a ver la importancia de esto en un momento. Ciertamente no podemos comprender la razón por la cual Dios de repente encendió la luz de su doctrina cuando permitió que estos hombres caminaran en tinieblas por 4,000 años. La Escritura
no nos los dice. Una vez más, aquellos que no se agradarán con la sabiduría y consejo secreto de Dios deben murmurar contra Pablo, quien enseña claramente que en la ignorancia reinó en el mundo, siempre que a Dios le agradara, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia. Entonces, quiero que entendamos esto, hermanos, para que no nos desviamos. La Escritura dice que Dios pasó por alto la ignorancia de los hombres. Escúchame, el que muere sin ley, el que no tiene ley, va a ser juzgado sin ley, ¿verdad? El que no conocía la ley, va a ser juzgado sin la ley. Pero eso no quiere decir que Dios no va a juzgar a los hombres. Dios, tan seguro como el sol y el día, todos los que estamos en esta sala vamos a presentarnos ante un Dios vivo. Todos. No creas que la Escritura dice, Dios pasó por alto los pecados. No. El que murió sin ley, sin ley va a ser juzgado. Aunque sabemos que hay una ley más grande que la ley. Una ley escrita en los corazones de los hombres que saben que es hacer lo correcto. Entonces, no creas que no te vas a presentar ante Dios. No, Pablo no está diciendo esto. Dios perdonó la ignorancia, dice una versión, como si guiñara un ojo, no estando dispuesto a castigarla. Pero esta conjetura es totalmente contraria al significado y propósito de Pablo, quien no pretendía disminuir la culpa del hombre, sino magnificar la gracia de Dios que apareció de repente. No pretendía disminuir la culpa del hombre, sino magnificar la gracia de Dios que apareció de repente. En algunos, las palabras de Pablo llevan consigo solo este significado, que los hombres fueron puestos en ceguera hasta que Dios se les reveló. Y que nos toca a nosotros, y que no nos toca a nosotros, exigir la causa por la cual Dios de repente mandó su evangelio. Pablo enseña en muchos lugares que era un ministerio escondido desde el principio del mundo, en que la luz del evangelio apareció a los gentiles de repente. Romanos 16:25, Efesios 3:9. Y que esto solo demuestra la multiforme sabiduría de Dios que supera todos los sentidos de los hombres, puesto que su propia conciencia los mantendrá siempre convencidos de que no pueden escapar de la condenación justa. Ahora pues, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, porque la terquedad de los hombres no tiene excusa, que descuidan esta oportunidad cuando Dios los llama de una manera gentil. Además, hermanos, esta advertencia no solamente se le hizo a ellos, a los atenienses, esta advertencia se le hace a la iglesia hoy. Si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. La mayoría de los hombres siempre tienen una excusa. Siempre le echan la culpa. Mis padres fueron pecadores y yo soy un pecador. Este grupo fue pecador. Vivo en una nación pecadora. Pero ante Dios no hay excusa. No hay excusa. Dios juzgará los secretos de los hombres. No busquemos una excusa. Pablo está diciendo, no busquen una excusa. No es buscar una excusa por nuestros padres. Estemos atentos a escuchar la trompeta del Evangelio. Estemos atentos a escuchar la trompeta del Evangelio. Suena fuerte la trompeta del Evangelio y es escuchado por aquellos que han sido lavados y predestinados. Sí, hermano,
la trompeta del Evangelio. Pablo dice que no busquemos una excusa. El arrepentimiento, al ser representado como un mandamiento, no supone que está en el poder de los hombres, ni contradice el arrepentimiento evangélico, sino el don gratuito de la gracia de Dios, sino que solo muestra la necesidad del hombre, que el hombre tiene y cuán necesario es. Fíjate, mientras yo estudiaba esta parte, Dios demanda, así dice el versículo, que Dios demanda que la humanidad, todos vengan al arrepentimiento. No así dice pero les voy a decir algo que les va a sorprender. El arrepentimiento significa un cambio de vida, ¿verdad? La transformación, una regeneración. Algo sucedió, pasó algo que te arrepentiste. Te arrepentiste. La palabra arrepentimiento, esa parte solo viene a través del Evangelio. Yo me sorprendí de lo que estoy diciendo. Cristo y sus discípulos, Cristo en el Nuevo Testamento, los hombres son llamados al arrepentimiento. Son llamados al arrepentimiento. Pero en el Antiguo Testamento, la ley te condenaba. ¡Wow! Fíjate qué afortunado eres tú. En el Antiguo Testamento la ley te condenaba y te encontraba culpable. Sí, te sacaban fuera del campamento y te apedreaban. Se acabó. Hoy, Cristo, el Señor Jesucristo está llamando a arrepentimiento. Está abierta la puerta. ¿Qué más queremos? Hoy el Señor está llamando a arrepentimiento. Esto no existía antes. No había esa posibilidad de ponerme hoy. Pequé y ya estoy destituido fuera. Hoy no. Hoy podemos clamar a Dios y pedir perdón, arrepentirnos, estar a cuentas con Él. Eso es maravilloso. Para mí, wow, yo escuchaba estas cosas y decía, Señor, qué grande es tu nombre. Los judíos llaman al arrepentimiento el mandamiento del arrepentimiento, aunque no lo consideran obligatorio para los hombres como los otros mandatos de la ley. La ley no anima al arrepentimiento y no muestra misericordia en ningún caso. Solamente es una rama del ministerio evangélico y acompaña la doctrina del perdón de pecados que Cristo ha mandado y fue enseñado por Él y sus apóstoles. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Versículo 31. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Wow. Ahora sí es el Evangelio. Ahora Pablo está presentando el Evangelio. Ahora está diciendo, está hablando de aquel que fue resucitado de los muertos. Gloria a Dios. Ahora va a salir de ahí alguien salvo. La Biblia no va a dejar mentir. Van a salir. Ahora está abierta la puerta. Ahora podemos entender por qué somos salvos, qué pasó. Ahora los atenienses van a escuchar el testimonio de este hombre y de lo que está hablando. Gloria a Dios. Pablo les habló seguramente de la gracia de Dios. Los llevó por este camino. Y no solamente les presentó a este juez, no, les presentó a este Cordero que dio la vida por muchos. Seguramente Pablo presentó a este Cordero, pero fíjense,
Él no agarró y no dijo, no, este cordero va a ser el juez de ustedes. Y eso no está determinado por mí o por ti, sino Dios así lo determinó. De eso no te puedes escapar. Nadie se puede escapar. Escrito está que el Señor Jesucristo va a juzgar a las naciones. Así está escrito. Dios mismo lo escribió. No lo escribió ningún pastor o ningún evangelista, ningún profeta, ningún apóstol. Dios determinó que su Hijo sería el juez del mundo. Y Pablo les habla a los atenienses de esta gran oportunidad. Dios, por su decreto eterno, ha ordenado a su Hijo ser el juez del mundo. Pero como nada les parece más extraño a los hombres que Dios juzgue en la persona del hombre, Pablo añade que después de la dignidad de Cristo, que era difícil de creer, Él fue aprobado por su resurrección. ¡Wow! La prueba de que es verdadero lo que les digo es porque este del que estoy hablando ha sido el primogénito entre muchos hermanos. Él ha sido el primero en resucitar. El que tenga oídos que oiga. Así es, 32. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: te escucharemos otra vez acerca de esto. ¡Gloria a Dios! Imagínate todos estos filósofos, imagínate a nuestro hermano, a nuestro apóstol, testificando, predicándoles. Y después de haber escuchado esto, el hombre prefiere su palabrería que las palabras que traen vida eterna y se burlan. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Eso no quiere decir que el hombre de Dios no esté dispuesto a testificar, que se burlen de ti. ¿Qué importa? Vamos, Pablo no vemos que Pablo no volvió a predicar y se volvió y se entristeció. No. ¿Cuánta gente se va a burlar de ti? Eso no importa. Eso es temporal. Eso es ser llamado digno de ser su discípulo. Eso es estar alegre. ¿Sí? Hermano, hermana, si tú sufres penurias por el Evangelio, dale la gloria a Dios. ¿Sabes cuánta gente maldice a los ministros de Dios? Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y qué? Dios Dios lo permite. Y la gloria es para Dios. Eres llamado digno. Eres llamado digno. Eres encontrado digno. ¿Lo creías fácil? ¿Creíste fácil? Te predicaron mentiras entonces. ¿Quién te dijo que iba a ser fácil? Si Pablo, el apóstol, ahorita, después de presentar tremenda defensa, se burlan de él. Así es. No obstante, no hay ninguna razón por la que los ministros del Evangelio deban de omitir la predicación del juicio que se les ordena, aunque los impíos se rían y se burlen. Sin embargo, esta doctrina que ellos hacen sin efecto los ceñirá de tal manera que al fin se darán cuenta de que han luchado en vano con su trampa. Y no es de extrañar que este punto de la doctrina de Pablo fue ridiculizado en Atenas. Pablo 33. Pablo entonces salió dentro de ellos. Y el 34. Pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Wow. La palabra no regresó vacía. Se salvaron. Vale la pena. Hermano, vale la pena. Vale la pena. A veces las cosas no tienen sentido. Vale la pena. Por uno. Vale la pena ir por uno. Por uno. Vale la pena. ¿Qué vas a hacer? Voy a ir a rescatar a fulano. Pero es uno.
¿Y qué? Vale lo que vale la sangre de Cristo. Uno. Así es, hermanos. No podía dejar de pasar esta oportunidad, aunque ya lo sepan muchos de ustedes.